Hola, bienvenidos a mi canal My Justin Cakes nuevamente. Esta vez vamos a trabajar con un pastel muy bonito y muy especial. El pastel no es hecho en fondant, esta vez es un pastel hecho con crema buttercream, la cual vamos a ir trabajando poco a poco. El pastel de abajo que hice fue de chocolate, en medio le puse crema regular de buttercream y el pastel de arriba fue un pastel de zanahoria. Terminando de ponerlos juntos, la crema que va alrededor es de buttercream. La crema sí la hice con chocolate. Dependiendo qué tanto color tú le quieras dar a tu pastel, va a depender la cantidad de chocolate que tú le vas a poner en tu buttercream. Lo que yo utilicé fue el chocolate Hershey's Cocoa sin sabor. De todos modos, la descripción la voy a dejar en la parte de abajo de mi video para que tú puedas saber qué tipo de chocolate yo le puse. Y una vez que ya le pusiste, te digo, todo depende de la cantidad del tono de chocolate que tú quieras en tu pastel, es lo que tú le vas a poner. Yo, como pueden ver en este pastel, fue muy tenue, solo le di un poquito de color y bueno, empezamos a trabajar. Dejamos el pastel lo más liso y limpio posible para poder ponerle las siguientes decoraciones. Yo imprimí este logo de Starbucks en una impresora comestible. En la parte de abajo voy a dejar el link donde pueden encontrarla. Es una impresora en donde deja súper bien los colores. Yo no he tenido ningún problema con esa impresora. Ya una vez sacado el logo, vamos a dejarlo a un lado y empezamos a decorar el pastel en la parte de abajo, lo que es la orilla del pastel, por dos cosas. Una, para darle un toque diferente, bonito, una decoración diferente, pero por otra, en caso de que en la parte de abajo no te quede súper liso el pastel, bueno, con esta decoración pues se puede tapar un poco. Yo no acostumbro a poner muchas decoraciones en un pastel que está hecho con buttercream porque muchas veces se caen, pero en este caso solo lleva una decoración que es el logo. Ya que terminamos de decorar la parte de abajo, entonces sí pusimos nuestro logo. No es necesario que le pongas ningún pegamento especial, se pega automáticamente con el buttercream que está en la parte de atrás. Y ya una vez teniendo el logo, entonces sí vamos a empezar a decorar nuestras orillas. Miren, vamos a poner ese chocolate que seca también de inmediato. En toda la orilla del pastel vamos a poner chocolate. Esto también depende cómo tú lo quieras. Si quieres poner pocos, haces poca presión. Si quieres que caiga demasiado, haces más presión con tu mano para que entonces podamos ver la diferencia. Una vez que ya pusimos alrededor, entonces vamos a llenar la parte de arriba de chocolate también para tapar las orillas. Y entonces sí, nuestro pastel va a tener dos tonos de chocolate diferentes. Uno más fuerte, que es el que le estoy poniendo arriba, y otro más tenue, que es en la parte de abajo. Listo, así nos está quedando nuestro pastel. Se está viendo súper delicioso. Ahora no hemos terminado porque vamos a ponerle otras decoraciones a nuestro pastel. Y en este caso, en la parte de arriba, vamos a hacer unos pequeños círculos con la misma crema de buttercream que pusimos en todo nuestro pastel. Tú lo puedes decorar a tu gusto, puedes ponerle chispas de chocolate encima, puedes ponerle caramelo o unas galletas Oreo, lo que tú quieras. Recuerda que la decoración es a tu gusto o al gusto del cliente. En este caso yo le puse un poco de chocolate encima, como puedes ver es un tono más oscuro de chocolate para que nuestro pastel se vea un poquito diferente. A los que somos amantes del chocolate, esto nos encanta. Ahora vamos a trabajar con el vaso. Lo que yo hice en el vaso fue ponerle adentro chocolate y moverlo durante todo el vaso para que simulara que el chocolate se está cayendo. En la parte del pastel puse buttercream igual del mismo tono de chocolate que estamos hablando y ahí con eso se pudo detener el vaso, pero me costó un poquito de trabajo. Entonces lo que hice fue ponerle un palito atrás para que lo pudiera detener.
Lo cortas a la medida y lo vas acomodando para que quede ya un poquito más estable nuestro vaso para nuestro pastel. Falta el toque final, que es importante, que es ponerle el popote. La verdad es de que esto le da una vista completamente diferente al pastel. Y así quedó el trabajo terminado, ya con todas las decoraciones, y bueno, espero les haya gustado y no se olviden de suscribirse a mi canal My Justin Cakes. Dale click a la campanita para recibir todas las notificaciones en un futuro y recuerda ponerme un comentario qué es lo que te gustaría ver, si tienes alguna duda, qué te gustó, qué no te gustó del pastel. Y espero que hayas disfrutado de este video tanto como lo disfruté yo al poder hacerlo. Vienen más pasteles, vienen más tutoriales de galletas, de cake pop. Así es de que ten activada esa campanita para que te puedan llegar todas las notificaciones de nuestros próximos trabajos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, ver nuestros videos. Hasta la próxima. Bye bye.